Hola mis hermanos, bienvenidos nuevamente a tu espacio, a tu devocional. Bendiciones para todos ustedes. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal, le den a la campanita de notificaciones para que les esté llegando todo lo que estaremos haciendo. No te olvides de darnos un like y de compartirlo para que muchas otras personas puedan ser edificadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vengo con un tema muy importante, la envidia entre hermanos. Hermanos de padre y madre. ¿Qué es la envidia? La definición simple de envidia es querer lo que le pertenece a otros o querer ser como otros. La Biblia nos dice que la envidia es un acto de la carne, el resultado del pecado humano. Acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Y dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, la envidia, Dios no la ve bien, ya que es un pecado, y de la envidia vienen las mentiras, la traición, la intriga y el oportunismo. La Biblia nos describe claramente los efectos devastadores que nos pueden ocasionar. Cuando la envidia se deja crecer en el corazón, nos conlleva a la muerte espiritual, emocional y física. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, nos dice Dios: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mis hermanos, la envidia es una carcoma para nuestras vidas, que nos va comiendo día a día y nos va matando y nos roba el amor y la paz en nuestras vidas. La envidia destruye a las personas y lo más triste, la familia y los hermanos. Dios nos enseña y nos da muchos ejemplos de casos de envidia. Una de esas fue la historia de Caín y Abel. Ellos eran hermanos con personalidades muy distintas. Acompáñenme al libro de Génesis. Vamos a empezar a leer en el capítulo 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre a Abel. Cuando ellos crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó uno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Mis hermanos, aquí podemos apreciar que Dios aceptó la ofrenda de Abel y vio bien su ofrenda, pero no aceptó la ofrenda ni aceptó a Caín. No es que Dios haya tenido preferencia, sino que Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras actitudes, conoce las cosas mucho antes de lo que vamos a hacer. Él nos conoce demasiado y Él sabía con qué actitud Abel le daba su ofrenda, ya que la ofrenda de Abel fue de los mejores. Fueron los primogénitos de los mejores rebaños que Abel tenía. Y Caín ofrendó del cultivo, de lo que él cultivaba. Pero podemos ver, o quizás podemos apreciar, de que Caín quizás no lo dio con la mejor actitud, con la actitud que Dios esperaba. Y por eso fue que Dios no lo vio bien. Mis hermanos, nosotros cuando vamos a ofrendar o vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo con la mejor actitud porque es para nuestro Señor. Si vamos a ofrendar o vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo todo como para el Señor.
porque las cosas hay que darlas con amor. Seguimos leyendo en el versículo 6, dice el Señor: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí Dios le estaba dando una advertencia a Caín. Ya Dios sabía que Caín se sentía mal, que tenía envidia a su hermano Abel, por lo que Dios había preferido la ofrenda de Abel. Ya Dios le estaba advirtiendo a Caín que tuviera cuidado porque el pecado estaba ahí, a la puerta, tocando la puerta, acechándolo, ansioso por querer controlar a Caín para que salieran a flote esos pensamientos malvados. Y es lo que hoy en día nos pasa a nosotros. Aquí Dios nos da el ejemplo de cómo el pecado estaba tocando a la puerta de Caín, y es lo que a nosotros también. El pecado siempre está ahí, todos los días, tocando nuestra puerta, tocando, y es algo que no se cansa de tocar, esperando a ver si nosotros vamos a abrir la puerta, a ver si nosotros vamos a darle entrada a esos pensamientos a nuestras vidas. Jesús, cuando fue llevado al desierto, Él fue tentado. La tentación tocó su puerta, tuvo mucha fuerza, y es lo que nosotros también debemos tener, fuerza de voluntad, para que cuando esos pecados lleguen y toquen nuestra puerta, nosotros podamos hablar con la palabra y estar firmes, así como nuestro Señor Jesucristo habló con firmeza conforme a la palabra. En el versículo 8 dice el Señor: cierto día dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. La envidia que sentía Caín por Abel era tan grande que lo llevó a cometer pecado, matando a su hermano. Y vemos cuántas personas hoy en día en las familias se envidian, y por razones tontas. Qué triste es la historia de Caín y Abel, la que Dios nos enseña, nos da como ejemplo y nos hace saber que la envidia tiene efectos devastadores. Dios también nos enseña otros ejemplos en la Biblia. También podemos leer cuando Raquel envidiaba a su hermana porque Lea dio a luz a los hijos de Jacob, mientras que Raquel seguía sin tener hijos. También vemos cómo la envidia de Saúl hacia David por sus éxitos en las batallas. Hasta Jesús también lo envidiaron, cuando los líderes judíos mandaron arrestar a Jesús porque sentían envidia. En el Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice el Señor: pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia, y Jesús se salvó de que lo envidiaran. Y quiero darles un breve testimonio, es el mío. Yo envidiaba a mi hermana, y eso hizo que nos alejáramos y que no compartiéramos como hermanas. Nunca fuimos unidas, y cuando llegaban los pequeños momentos de compartir en familia, terminábamos discutiendo por cualquier cosa. Hoy en día reconozco mi error y el tiempo perdido de no poder compartir con mi única hermana, y se los comparto a ustedes porque esta palabra llegó a mi corazón y me confrontó. Porque ¿de qué vale envidiar si eso solo nos va llenando de odio y al mismo tiempo nos deja un vacío? Ahora, hoy en día le pido a Dios que me dé la oportunidad de volverla a ver y poder compartir la palabra de Dios con ella, y para que ella vea lo que Dios hizo en mí y lo que puede hacer con ella. En el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 14 nos dice el Señor: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Si tenemos odio, eso vamos a dar. Si tenemos envidia, eso también vamos a dar. Si tenemos rencor, también vamos a dar de eso. Dios nos dice en su palabra: ámense los unos a los otros. Si nosotros tenemos amor en nuestro corazón, amor genuino y puro, de eso vamos a dar, de eso vamos a transmitir. En el libro
de Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8 dice el Señor en la Nueva Traducción Viviente: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procure interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Mis hermanos, qué buenas palabras Dios nos da en este hermoso capítulo. Dios nos está haciendo entender aquí que debemos ser humildes, que así como lo fue Él, tenemos que nosotros hacerlo. A veces nos cuesta porque hay personas que tienen la actitud de que si Él no me pide perdón primero, yo no le pido perdón. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que tener en nuestro corazón mucho amor, mucha humildad. Que no nos importe solamente nuestros propios intereses, sino también que procuremos interesarnos en los demás, en ayudar a las otras personas, en tratar de estar allí para ellos también. Debemos aprender que así como Dios lo hizo cuando Jesús vino a este mundo, que se hizo humilde, también nosotros debemos hacerlos. Nos va a costar, pero para eso tenemos a nuestro Señor, para que nos dé fuerza y fortaleza día tras día, para que nos enseñe por medio de su palabra que debemos amarnos, debemos querernos, debemos estar siempre allí aprendiendo día tras día. Quiero compartirle este hermoso versículo que está en 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4, 5 y 6. Nos dice el Señor: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Qué hermosas palabras nos da el Señor en este hermoso versículo. Mis hermanos, acompáñenme a la oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por una vez más, Señor, regalarnos tu palabra, Señor, que es alimento para nuestra vida, para nuestro espíritu, porque nos enseña, Señor, por medio de ella, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos. Esas palabras que nos edifican y nos llenan día tras día, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que esas palabras no entren por un oído ni salgan por el otro, Señor, sino que queden allí en nuestros corazones. Todos los días estemos allí, Señor, retomando y retomando tu palabra, Señor. Padre, yo te pido por el corazón de todas las personas, Señor, para que no nos envidiemos, Señor, nos amemos los unos a los otros, Señor. Yo te pido, Señor, por los hermanos, Padre, por esos hermanos que hoy en día se encuentran en discordias, en pleito, en peleas, Señor. Toca sus corazones, Señor. Apacigua, Señor, esas iras, esos celos, esas envidias, Señor. Padre Santo, tócalos, Señor, así como tú me has tocado a mí, Señor. Así como tú me has hecho entender, Señor, que yo debo amar a mi hermana, quererla, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, Señor. Porque, Padre Santo, para poder estar, Señor, en tu presencia, Señor, debemos ser obedientes y fieles a tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque cometemos errores todos los días, Señor. Cometemos, Señor, pecados, Señor. Somos imprudentes, somos insensatos, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, para poder, Señor, llegar a tu presencia, Señor, sin arrugas, sin manchas, Señor. Padre, crea en nosotros un corazón conforme al tuyo, lleno de amor, Señor, de amor genuino, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, hermosa, que tú pusiste en mi corazón, Señor, sea de edificación para muchas personas, Señor, para que las personas que la escuchen, Señor, puedas tú, Señor,
obrando en sus vidas y cambiando lo que tengas que cambiar en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre de la gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.